Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos sumergimos en las profundidades de un misterio que ha capturado la imaginación de muchos, un enigma que ha resonado en los titulares y ha dejado a más de uno rascándose la cabeza. Créanme, la respuesta que vamos a desvelar hoy podría ser tan sorprendente como un giro inesperado en una película de suspense. Estamos hablando de algo que ha estado en boca de todos, algo que involucra a uno de nuestros actores favoritos, un hombre cuya presencia escénica y carisma trascienden fronteras, Can Yaman. Y el tema central de nuestro enigma es su supuesta casa en Italia. Sí, han oído bien. Se ha rumoreado, se ha especulado sin cesar, y la verdad es que, la casa parece haber desaparecido. Ahora, antes de que piensen en secuestros mágicos o desapariciones paranormales, les aseguro que la historia detrás de esta aparente ausencia es mucho más terrenal, pero no por ello menos fascinante. Es una narrativa digna de una novela de intriga moderna, salpicada de las luces y sombras del mundo del espectáculo. Así que prepárense, pónganse cómodos, sírvanse un buen café, un té aromático, o la bebida que más les apetezca para acompañar esta investigación. Porque hoy vamos a desentrañar este enigma juntos, pieza por pieza. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante misterio, un recordatorio amistoso: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad de curiosos e investigadores, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras interesantes investigaciones, descubrimientos y curiosidades que compartimos semanalmente. La génesis de esta historia, como suele ocurrir en el universo de las celebridades, se encuentra en el fértil terreno de los rumores y las noticias que surcan las redes sociales y los medios de comunicación a la velocidad de la luz. Can Yaman, el actor turco cuyo talento y magnetismo han conquistado corazones a nivel global, tomó hace un tiempo una decisión trascendental: expandir su horizonte profesional y personal, mudándose a Italia. Su ambición, declarada en múltiples ocasiones, era clara: potenciar su carrera actoral, especialmente en el ámbito del cine y la televisión italiana, y al mismo tiempo, explorar nuevas oportunidades que el vibrante panorama europeo le pudiera ofrecer. Esta mudanza, de gran calado, era el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Era natural que los ojos se posaran en su nueva vida, en su entorno, en sus actividades y, por supuesto, en la pregunta inevitable: ¿se habría comprado una casa de ensueño en la idílica Italia? Y es precisamente aquí, en esta pregunta aparentemente sencilla, donde se esconde el misterio de la casa desaparecida. Durante meses, la narrativa que dominó los titulares y las conversaciones fue la de una lujosa villa que Can Yaman, supuestamente, había adquirido en la pintoresca región de Puglia, en el sur de Italia. Puglia, para aquellos que aún no han tenido el placer de conocerla, es un verdadero tesoro del sur de Europa. Es una región de una belleza sobrecogedora, célebre por sus icónicos trulli, sus playas de arena dorada bañadas por aguas cristalinas de un azul turquesa hipnotizante, y una gastronomía que es un canto a la vida y a los productos frescos de la tierra. La villa en cuestión se perfilaba, en estas descripciones, como un lugar idílico, una joya arquitectónica, una construcción antigua meticulosamente restaurada, rebosante de lujos modernos, piscina privada, jardines exuberantes con vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Era, en definitiva, la imagen perfecta del sueño italiano, que muchos se habían imaginado para una estrella de la talla y el atractivo de Can Yaman. Las revistas del corazón y los portales de noticias del mundo del espectáculo se inundaron de titulares sensacionalistas sobre esta supuesta compra, llegando incluso a publicar fotografías que supuestamente pertenecían a la propiedad. La imaginación colectiva se llenó de imágenes de Can Yaman disfrutando del sol italiano, rodeado de una belleza inigualable y una tranquilidad absoluta. Sin embargo, y aquí es donde la trama da un giro inesperado, con el transcurso del tiempo y a pesar de las continuas y ruidosas referencias a esta casa, la realidad comenzó a desdibujarse, distanciándose cada vez más de la fantasía que se había creado. Los fans, siempre observadores y con un ojo crítico agudo, empezaron a notar una peculiaridad. No había apariciones públicas de Can Yaman que lo situaran específicamente en esta supuesta villa. Las fotografías que circulaban en la prensa, si bien sugerentes, a menudo parecían genéricas o se basaban en información poco contrastada, lo que las hacía sospechosas. La casa, en la percepción pública, se estaba convirtiendo en una especie de espectro, un lugar del que se hablaba profusamente pero que pocos, o casi ninguno, habían podido verificar su existencia real o su vínculo tangible con el actor. Y así,
comenzó a germinar en la mente de muchos la pregunta fundamental: ¿dónde está realmente la casa de Can Yaman en Italia? ¿Es esta villa de la que tanto se ha hablado una realidad tangible o simplemente un rumor magnificado hasta la saciedad? La intriga creció exponencialmente, alimentando debates en todas las plataformas. Algunos medios de comunicación, más escépticos y rigurosos, comenzaron a cuestionar abiertamente la veracidad de la noticia. ¿Se trataba de una casa que había sido adquirida y posteriormente vendida con la misma celeridad? ¿O quizás era una propiedad alquilada que, por alguna razón, se había publicitado como si fuera suya, como una propiedad personal? Las teorías se dispararon como fuegos artificiales en una noche de celebración. Algunas voces sugerían que la propiedad era, sencillamente, demasiado cara para ser una residencia personal y constante, mientras que otras apuntaban a que Can Yaman podría estar buscando un nivel de privacidad que esa villa específica, por su ubicación o diseño, no podía ofrecer. El debate estaba servido en las redes sociales, con miles de fans debatiendo apasionadamente, defendiendo sus posturas sobre la existencia real o ilusoria de la famosa casa. Pero como les adelanté al principio, hoy estamos aquí para disipar las brumas de la duda y resolver este fascinante misterio. Y la verdad, mis queridos amigos, reside en la sutil pero crucial forma en que interpretamos la información y en la naturaleza a menudo esquiva y confusa del mundo del espectáculo. Resulta que sí, Can Yaman tiene una conexión con una propiedad en Italia que a lo largo del tiempo se ha confundido, o quizás se ha presentado de una manera un tanto engañosa, con la idea de una casa propia, en el sentido más tradicional y personal de una residencia habitual e ininterrumpida. La historia que los medios han estado contando, a menudo con gran entusiasmo, se refiere a una propiedad que Can Yaman adquirió. Sí, esto es cierto. Sin embargo, el matiz esencial, la clave de bóveda de este enigma, es que no la adquirió con el propósito de vivir en ella de forma permanente, ni como su santuario personal e inmutable. La realidad, según las informaciones más recientes y los análisis más profundos, es que esta propiedad está intrínsecamente vinculada a proyectos profesionales y, potencialmente, a inversiones inmobiliarias. El rumor persistente es que la villa que tanto se ha publicitado podría haber sido objeto de una inversión significativa. Las posibilidades son múltiples. Quizás se planeaba una profunda reforma para luego ponerla en alquiler turístico de lujo, captando la atención de un público dispuesto a pagar por experiencias exclusivas. O tal vez esta propiedad formaba parte de un proyecto más amplio, como la producción de una película o una serie de televisión, donde un escenario específico era de vital importancia. En otras palabras, no se trataba, en su concepción inicial, de la casa en la que él mismo iba a pasar todas sus vacaciones o a establecer su hogar permanente y exclusivo. Imaginen la escena: un actor de éxito internacional, con los recursos económicos necesarios, identifica una oportunidad de negocio que le resulta atractiva. Adquiere una propiedad que, por su valor arquitectónico, su ubicación privilegiada o su potencial de desarrollo, capta su interés. La mentalidad detrás de esta adquisición no es simplemente tener una casa en Italia, sino más bien la de invertir en una propiedad con gran potencial en Italia. Y aquí radica la sutileza. En el glamuroso y a menudo sensacionalista mundo del cine y la prensa del corazón, estos detalles financieros y estratégicos a menudo se simplifican, se magnifican o se presentan de una manera que genera más titulares y atrae más atención. Decir Can Yaman compra una villa de ensueño en Puglia es indudablemente más atractivo y genera más impacto mediático que decir Can Yaman invierte en una propiedad con potencial de desarrollo en Puglia. Además, debemos considerar la naturaleza intrínsecamente dinámica y a menudo itinerante de la vida de un actor internacional de la talla de Can Yaman. Sus agendas están repletas de viajes constantes, rodajes en diferentes localizaciones, y estancias en hoteles o residencias temporales. Es perfectamente plausible que esta propiedad haya estado en fase de reforma durante un periodo prolongado, o que su uso sea puramente estacional, vinculado a momentos específicos del año o a proyectos concretos. Incluso es posible que la propiedad esté siendo gestionada por terceros, a través de agencias inmobiliarias o de gestión de alquileres, para optimizar su rendimiento económico. Por todo ello, la percepción pública de una casa como un lugar fijo, personal e inmutable, puede resultar sumamente engañosa en este contexto tan particular. Los rumores, alimentados por una información inicial que carecía de detalles concretos, y por la ausencia de apariciones públicas que lo situaran de forma inequívoca en la supuesta villa, llevaron a la conclusión errónea de que la casa había desaparecido. Esto ocurrió porque para el público general,
la casa nunca fue realmente una casa en el sentido de un hogar personal y permanente. Y es aquí donde el misterio se disuelve. La casa no ha desaparecido, lo que ha desaparecido es la ilusión, la fantasía, de que se trataba de su residencia personal de ensueño y refugio perpetuo. Pensemos en otros casos similares que han trascendido en el mundo del espectáculo. Numerosas celebridades poseen importantes carteras de inversiones inmobiliarias que son de dominio público. Sin embargo, esto no implica, ni mucho menos, que vivan en todas ellas o que alguna de ellas represente su residencia principal. Pueden ser propiedades vacacionales, casas adquiridas como inversiones a largo plazo, fincas que se alquilan para eventos exclusivos, o incluso activos que se gestionan a través de empresas. En el caso de Can Yaman, la información que ha logrado trascender, una vez analizada con mayor detenimiento y considerando las declaraciones del propio actor o de personas cercanas a su círculo íntimo, apunta firmemente a que la adquisición de esta villa en Puglia está mucho más ligada a un plan de negocio estratégico y a una inversión calculada que a la simple compra de una residencia personal con el objetivo de establecerse allí de forma definitiva. Es fundamental recordar que el mundo del entretenimiento, por su propia naturaleza, a menudo juega con las apariencias y construye narrativas. Las revistas de moda, los programas de televisión de sociedad y las noticias de celebridades buscan constantemente historias cautivadoras, relatos que enganchen a la audiencia. Y en este proceso, la línea divisoria entre la realidad objetiva y la proyección de una imagen deseada puede volverse peligrosamente borrosa. La idea de Can Yaman, el galán turco disfrutando de una vida de opulencia y tranquilidad en una villa italiana de ensueño, es una imagen poderosa y tremendamente atractiva para el público. Por ello se ha construido, alimentado y perpetuado esa narrativa con gran ahínco. ¿Y qué podemos aprender de todo este embrollo? Bueno, podemos extraer varias lecciones valiosas. En primer lugar, es crucial desarrollar un sentido crítico más agudo hacia la información que consumimos a diario, especialmente cuando proviene del ámbito del entretenimiento. No todo lo que se publica es la verdad absoluta e inmutable. A menudo existen matices importantes que se pierden en el proceso de simplificación y sensacionalismo. En segundo lugar, aprendemos que la vida de las celebridades es inherentemente compleja y no siempre se ajusta a las fantasías idílicas que, como público, tendemos a crear sobre ellas. Tienen sus propias metas, sus estrategias de negocio, sus inversiones personales, que no siempre coinciden con lo que nosotros podríamos esperar o desear para ellas. Y en tercer lugar, descubrimos que incluso un misterio aparentemente trivial, como la supuesta desaparición de una casa, puede resultar extraordinariamente fascinante de desentrañar. Esto se debe a que en el proceso, nos revela mucho sobre cómo construimos narrativas, cómo interpretamos la información y cómo se forman nuestras percepciones. Así que, en resumen, la supuesta desaparición de la casa de Can Yaman en Italia no es un hecho consumado, sino más bien una percepción errónea, una distorsión creada por la falta de información precisa y la tendencia a la simplificación mediática. La propiedad muy probablemente existe y su conexión con el actor es plausible. Sin embargo, su propósito y su uso difieren significativamente de la idea preconcebida de una residencia personal e íntima. No hay un misterio real que resolver en el sentido de que algo se haya perdido o se haya ocultado intencionadamente. Lo que existe es una historia que ha sido malinterpretada, simplificada en exceso, o presentada de una manera que ha generado expectativas poco realistas. La casa de Can Yaman en Italia no ha desaparecido, simplemente su naturaleza como tal ha sido objeto de intensas especulaciones y quizás, de una presentación mediática que no se ha correspondido en su totalidad con la realidad completa y matizada de la situación. Y hasta aquí, mis queridos exploradores de la curiosidad y detectives del mundo del espectáculo. Espero sinceramente que hayan disfrutado desentrañando este pequeño, pero intrigante misterio conmigo. Ha sido un viaje, ¿no les parece? Un viaje interesante a través de la información, la especulación y la verdad velada. Ver cómo los rumores pueden transformarse y cómo la realidad, en ocasiones, es mucho más compleja y sutil de lo que a primera vista parece. Ahora, la parte más emocionante para mí, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Les ha sorprendido la explicación que hemos desvelado hoy? ¿Tenían ustedes alguna otra teoría interesante sobre la supuesta casa de Can Yaman en Italia? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un gran me gusta.
Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que ellos también puedan conocer la verdad detrás de este curioso enigma. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Únanse a nuestra creciente comunidad de curiosos e investigadores. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia y su interés son mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por resolver y más curiosidades por descubrir. Cuídense mucho. Hasta la próxima.